Hola. Aparentemente en el video de la autoentrevista a un de esos malvados de vacantes, hubo algunas cosas que o no quedaron muy claro o no fue lo suficientemente contundente como para generar consenso o que se supiera que lo que estaba expresando era verdad. Entonces, creo que es hora de poner algunos puntos muy en claro sobre las IES. Hoy sí me voy a tener que tardar un poco y vamos a hablar un poco del Anomos, porque la otra palabra por la que se le conoce no me gusta mucho decirla aquí. Y vamos a precisar quién fue el que quien le impedía llegar, porque el camino ya lo tiene abierto. Pero lo más importante es a todos aquellos que dicen que nosotros los católicos sin papa, alias sedevacantes, estamos equivocados y que lo importante es la línea media y bla 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 bla. Señores, el sedevacantismo es una profecía bíblica, tenía que pasar. Entonces aquí vamos a hablar del cómo es que eso pasa. Tráiganse las palomitas, desgraciadamente el tema sí va a ser un poquito largo. Empezamos. Algunas de las cosas con las que no estaban algunas gentes muy de acuerdo. Aquí una de las importantes es que algunos decían, oye, pero podemos rescatar a Monseñor Lefebvre, él sí era católico, sus ordenaciones eran válidas, sus sacerdotes, sus misas todavía son las misas de... No, vamos a hablar de ello. Vamos a ver si aquí soy un poco más convincente. Aparentemente no quedé muy claro en algunas posiciones sobre el papado. Entonces vamos a intentar resolver estos asuntos. Un punto que quiero dejar muy claro es, señores, ¿por qué insisten en querer obtener victorias pírricas de no, las órdenes de Lefebvre o de fulano, de sutano, sí son válidas? No, en la iglesia todavía queda santidad. No, mira, aquí todavía se puede rescatar esto. Todavía hay sacerdotes que tienen la buena disposición, la buena enseñanza. ¿Por qué quieren rescatar algo que ya está muerto? Esa institución, con todo lo que ello conlleva, ya es un cadáver descompuesto. Entonces, ¿por qué quieren tener victorias pírricas por rescatar? Esto todavía era válido cuando es ilegítimo, porque está fuera de la iglesia. Entonces, me recordaron un poco a esta caricatura de Quino, donde unos tipos diciendo, sí, espérate, se nos acabó el presupuesto, pero hasta aquí estamos muy bien. Pues sí, nomás que no llegas a ningún lado. Rescatas que Lefebvre a lo mejor tenía órdenes válidas. ¿Y de qué te sirve? Hace muchos años que no lo digo, así que más vale que lo vuelva a poner muy en claro. A mí no me crean nada. Entonces, ustedes cuando lleguen a dar cuentas de su vida, tienen que presentar cada quien sus cuentas y sus creencias. Entonces, si algo no les gusta, vayan, investíguenlo por su cuenta y ya me dirán qué encontraron. Hoy vamos a hablar entonces sobre el catejón, sobre el Anomos, que es el que está contra Cristo. Y lógicamente esto nos lleva a los tiempos en los que estamos. San Pablo nos dice algunas cosas muy claras. San Pablo, no voy a leer todo lo que digan todas las diapositivas, aquí se nos va. El que quiera lo va pausando y ahí va leyendo. ¿Qué nos dice San Pablo? Desde el momento en que Cristo fundó su iglesia, el Anomos, que todavía no se encarga en una persona particular, pero ya es el espíritu de los tiempos, digámoslo así, está preparando su ascenso al gobierno mundial en dos aspectos: como líder político mundial, y eso implica también lo militar y lo económico, y como líder religioso mundial. O sea, él quiere ser la Coca-Cola en el desierto de todas las personas. Lo que más anhela el que será el Anomos es ser querido, adorado, reemplazar a Dios en el corazón de las personas, pues. Entonces, ¿qué necesita él para reemplazar a Dios en el corazón de las personas? Necesita que a la gente le guste la idea de tener una religión hecha de acuerdo al Anomos. Ahora, Jesucristo nuestro Señor nos dice que el Anomos va a ser elegido o va a salir de entre las filas de lo que era el antiguo pueblo elegido. Entonces, eso nos lo dice muy claro San Pablo. ¿Qué más nos dice San Pablo? Para que este Señor pueda venir y fundar un poder político y religioso mundial, no lo puede hacer. ¿Por qué? Porque mientras haya quien enseñe la verdad y sea un canal de la gracia,
no puede hacerlo. Entonces, para que él pueda salir a la luz pública, necesita que toda la gente, de algún modo, no quiera ya pertenecer a la fuente de la gracia. Entonces, la gente tiene que voluntariamente querer apostatar. Y esta apostasía tiene 3 vertientes que él deberá de cumplir para poder salir a la luz. Primera, una vertiente individual y personal, es decir, todas las personas en este planeta, conste que lo estoy diciendo, todas es inmensa mayoría, ¿sale? Todas las personas en este planeta tienen que querer regirse a sí mismos y cobijarse en la religión que les permita ser yo soy yo. Yo me rijo a mí mismo. Yo tengo una religión que me permite ser yo. Entonces tienen que apostatar individual y personalmente. Esa apostasía tiene que subir al nivel eclesiástico, institucional. Y esa apostasía tiene que darse entre las naciones. Entonces la apostasía tiene 3 vertientes: sociopolítica o geopolítica, individual y personal, y eclesiástica. Vamos a analizar cada una de estas 3. Para la apostasía política, Satanás tiene una idea genial: las revoluciones sociales, las filosofías que enseñan el error, pero que son muy atrayentes para el corazón apegado de la gente a las cosas que no son de Dios. Para la apostasía universal y personal, pues vamos a tener ahí las falsas religiones y las falsas filosofías. Y además, los que no quieran ni religiones ni filosofías, vamos a tener el materialismo y el ateísmo. Comamos y bebamos que mañana moriremos. Y la parte que se le atravesaba más, que se le complicaba más, era la apostasía eclesiástica. Entonces, aquí él decide hacer cosas novedosas para la apostasía eclesiástica. Y recordemos que en el video pasado, en el de la entrevista, una autoentrevista a un CEDES, está la oración leonina original, la profecía del Papa León XIII, más que oración leonina, donde nos dice el Papa que el ánimos o su espíritu va a llegar hasta la cima de la iglesia y se apoderará de ella, y lo mismo nos dijo la Salet. Entonces, el ánimos, después de los 300 años que intentó echar a la iglesia por tierra matando a cuanto cristiano se encontraba, vio que eso no era negocio, porque entre más mataba, más crecía, hasta el punto que se solidificó la iglesia en un imperio, cuando Constantino vino y dijo: por este signo yo vencí, Señor, la iglesia puede expandirse por todo mi reino políticamente, les doy acceso a todo el mundo. Entonces, dado que este señor, el que será un día el anti-Dios, no es tonto, dice: ok, voy a cambiar de táctica, ahora ya no voy a buscar matar y destruir frontalmente. Punto muy importante, ya no lo haré frontalmente, no hará mártires. Ahora se va a dedicar a distraer y a meterse por abajo del agua, pero logrando conquistar el corazón de las personas, porque el primer mandamiento es: amarás al Señor tu Dios con toda tu mente y con todo tu corazón. Si él logra sacar de la mente y del corazón, esa persona ya es suya, aunque en lo exterior parezca católico. Pero si su mente y su corazón no están formados y conformados según la ortodoxia, no es de la iglesia. Entonces, para la apostasía eclesiástica, ¿qué planeó este señor? Necesita entonces eliminar primero al que sostiene como fuente de la gracia todo el edificio de la iglesia, porque mientras esté fundada la iglesia sobre la roca de Pedro, no puede el ánimos salir a la luz. Entonces él sabe que tiene que deshacerse de la roca, y San Pablo nos dijo muy claro que hay alguien que le hace sombra, y los padres de la iglesia nos dicen que ese alguien que le hace sombra es el Imperio Romano. Pero ese Imperio Romano se transformó de un imperio político en un imperio religioso que alcanzó todo el mundo. Y vamos a ver en la cronología cómo esto sucedió. Ahora bien, si se deshace de la roca, hay cosas que van junto con pegado que se caen con ella. Y ahí se cumplen otra serie de profecías. Entonces,
aquí, para que todo esto se cumpla, hay una serie de ideas que la gente tiene malamente metidas. Primero, todos aquellos que saben, no, esperemos, a que el Animus va a venir en este mundo, pero va a venir como así como vino el alemán, a que él, queriendo imponer al mundo a base de cañonazos, de sangre, de balazos, su ley, su imperio. No, él es más inteligente que eso, ya aprendió. No lo va a querer imponer por fuego y sangre. No, espérame. La iglesia, nosotros, los disque católicos, los cristianos, somos indestructibles. El Papa puede hacer lo que sea y la iglesia, mírala, ahí sigue como si nada. Es indestructible. Por lo tanto, nosotros, nuestra fe es indestructible. Cometemos herejías, pero seguimos siendo católicos. Igual que nuestros hermanos protestantes tienen sus herejías, pero siguen siendo católicos. Y cuando se habla de la abolición de la iglesia, no, espérame. Eso todavía no pasa porque no ha venido ningún líder mundial que diga mediante un decreto legal que la misa está prohibida, como lo quisieron hacer en México y en España en las guerras cristeras aquellas. No, espérame, Satanás ya quedamos que es más inteligente que esto. Entonces, esas ideas que ustedes tienen acerca de cómo va a llegar al Animus, tan mal, olvídenlas. La iglesia sí es indestructible en otro sentido que no es como tú te lo imaginas, lo estás entendiendo a tu modo. Ya estoy hablando para ustedes los semiconciliares o los de línea media y demás. Entonces, ya desde tiempos de su santidad Pío X, él, y lo sabíamos ya desde su santidad León XIII, pero bueno, su santidad Pío X nos dice muy claro que ya la apostasía es imparable. Él mismo ya tenía la jerarquía de la iglesia invadida por los picapiedras. Él lo sabía. Entonces vamos a revisar cómo fue que ha sido desde el misterio de la iniquidad, desde que se funda la iglesia hasta nuestros tiempos. Vamos a regresar a esto más tarde. Ahora, para aquellos que quieran meterse más a detalle, parte de lo que aquí voy a decir, porque no todo, esto fue escrito en 1800 y tantos, hay un libro que está en el drive de Google que dejo aquí indicado en la parte de los comentarios. Ahí lo pueden obtener el PDF de el cardenal Henry Edward Manning, que habla sobre las 4 fases, en 4 conferencias él habla de cómo se daría la apostasía universal y cómo él prueba que en su tiempo ya estaba encaminado, aunque no cumplida. Por eso digo que hay cosas que él sí escribe, las profetiza, pero no las vio. Nosotros ya lo estamos viendo. Entonces este libro lo pueden descargar ahí. Y a mí no me crean, vayan, léalo y vean otras pruebas y ustedes serán responsables de lo que crean o no crean. Yo ya les dije, háganle como quieran. La iglesia nace en el año 33 y en cuanto nace vienen persecuciones sobre la iglesia por instigación de los que mataron a nuestro Señor Jesucristo. En el 300 ya había regado Roma con tal cantidad de mártires que el cielo se apiada y le dice a Constantino: por este signo vencerás. Y empieza a expandirse la iglesia. En el 600 Mahoma y sus hijos dicen: no, espérame, hasta aquí creciste, y viene la armada o el ejército armado anticristiano más fuerte que ha habido hasta nuestros días. Aunque luego por ahí otros que lo rivalizaron, los herejes de Lutero y de Enrique y demás. Sin embargo, a partir del año 300, que el Estado da la protección a la iglesia y el reino se toma como cristiano, es decir, la única religión que vale en este estado es la religión de Cristo, empieza a expandirse la iglesia por todo el mundo. Para el año 1054 viene el gran cisma de Oriente y el Imperio Romano se divide en dos, y todos aquellos, los ortodoxos, se separan del Papa. Entonces ahí viene la primera señal del poder del Animus. Logró separar todo el lado de Oriente.
En 1212 los cristianos vencen a los hijos de Mahoma. En el año 1378 la cristiandad queda dividida por aquello de que había 2 o hasta 3 papas y nadie sabía quién era el bueno. Y aquí empiezan las cosas interesantes. Ay, ¿dónde la dejé? Esperen, estoy buscando esta. La iglesia se funda en el 312. Sabemos que la iglesia iba a tener o estaba Satanás atado durante 1000 años. Eso nos hace llegar al 1312, donde se acaba, por así decirlos, la protección fuerte de la iglesia, como le quieran llamar. Satanás es liberado y viene a conquistar el resto del mundo. Entonces, este tiempo ya es importante. Aquí se acabaron los 1000 años. Para el año 1300 y algo, o sea, poco después de que se acabaron, viene el cisma de Occidente. En 1492 reconquistan Granada los españoles, expulsan a los últimos hijos de Mahoma y se prepara todo el asunto para que España sea el gran reino católico y venga a traer a todo el continente que faltaba de este lado del océano la cristiandad. Descubren América. Mientras tanto, en Europa se preparaba ya la revolución luterana, mientras empezábamos con todo el descubrimiento de América. Empezaba España a preparar su reino y por lo tanto su colonización. Y ojo, un punto importante. Mientras que los españoles llegaron e hicieron mestizaje e predicaron la verdadera religión, los territorios que fueron obtenidos por los descendientes de los anglicanos y demás, que todavía no llegaban pero estaban por llegar, se los apoderaron a fuerza de balazos y de robos, de despojos. O sea, fue una gran matazón lo que hicieron ellos, no los españoles. Bueno, 1517 Lutero inicia su protesta. Entonces, aquí ya estamos después de los 1000 años. En 1534, el cisma anglicano. Y empieza a decaer entonces el poder de la iglesia. Ya había perdido África hacia abajo, ya había perdido hacia Oriente, ahora perdía el norte. Entre los alemanes y los ingleses. En 1545, para frenar esto, viene el Concilio de Trento, porque era un relajo la jerarquía eclesiástica en ese entonces. O sea, mucho de lo que acusó Lutero sí era cierto, pero la solución no era una revolución, era que la gente volviera a tomar en serio la religión. En 1570 se unifica y se consolida la misa como el único rito católico agradable a Dios para toda la Iglesia universal, que fue tomada básicamente por la Iglesia de Occidente. Los orientales son medios especiales. En 1689, punto importante, nuestro Señor le pide a Santa Margarita de Alcor que le diga al rey de Francia que les consagre Francia. Francia era la hija predilecta de la iglesia porque había sido su primogénita y se había convertido en la protectora de la iglesia, que consagre el reino de Francia a su Sagrado Corazón. Se lo pide a Luis XIV, no lo hace. Jesucristo nuestro Señor dice, ok, yo sé que no lo van a hacer y lo van a hacer cuando ya sea muy tarde. Sí lo hicieron, lo hizo Luis XVI, cuando llegó la Revolución Francesa, y le costó la cabeza no haberlo hecho antes. No lo hizo ni Luis XIV ni Luis XV. Cuando lo hizo Luis XVI, ya estaba la bola rodando cuesta abajo. Entonces tenían que pagar el precio, pues sí. En 1809, Napoleón secuestra al Papa porque quiere anexionarse los Estados Vaticanos. En 1814 se restauran los Estados Vaticanos. Y ya en previsión a los tiempos que estamos viviendo ahora, nótense con cuánta antelación nos avisa el cielo, y no le hicimos caso.
vienen las apariciones de la salida en 1846. En 1860 viene la invasión de los estados pontificios. En 1870 la eliminación de los estados pontificios. Y ojo, la cristiandad no movió un dedo en defensa del Papa. O sea, al resto del mundo, como estábamos el resto del mundo invadidos entre revoluciones, aquí nomás ven cómo estábamos en América, como el resto del mundo estaba desentendido de la iglesia, el Papa se las tuvo que arreglar solo. O sea, a la cristiandad, lo que quedaba de ella, a los cristianos, les importó poco el Papa. Entonces, ¿qué queríamos? Si no nos interesa, lo vamos a perder. En 1870 viene el Concilio Vaticano y nos dice dos cosas muy importantes que serían claves para nuestro tiempo. Primero, el Papa es infalible. Segundo, es dogma de fe que tiene que haber eternamente, o no eternamente, perpetuamente sucesores de Pedro. Para todos ustedes que dicen que ya no hay jerarquía, señores, si tiene que haber perpetuamente sucesores y esto es dogma, entonces tiene que haber perpetuamente electores. Pues es obvio. Porque además la iglesia es el único organismo perfecto, tiene todos los medios en sí misma para lograr sus fines. Si no fuera así, es un Dios chafa el que hizo la iglesia. Entonces nos anticipan cómo vendría el asunto con las oraciones leoninas. Y no hicimos caso. Bueno, no mucho, porque las oraciones leoninas sí se rezaban. Pero la gente no tomó el suficiente interés. En 1917 nos dicen que Rusia va a esparcir sus errores por el mundo y nos dicen de 2 guerras mundiales que se vendrían. En 1917 está en la Revolución Rusa. La Virgen nos dijo, si me consagran a Rusia, la iglesia, yo haré que eso que sucede en Rusia no tenga las tan fatales consecuencias que tuvo con Francia. Ahora, nótese, cuando Jesucristo nuestro Señor pidió la consagración de Francia, dio muchos años de anticipación para que se alcanzase a atajar el mal. Cuando la Virgen nos dice que se consagra a Rusia, ya estábamos con la soga al cuello cuando nos lo dice. O sea, a medida que nosotros nos desinteresamos, el cielo también dice, bueno, no quieres tomarte las previsiones, bueno, pues yo te aviso, pero tú sabrás. Porque la verdad se expone, no se impone. En 1917 la Revolución Rusa, que declara el ateísmo oficial en un estado, y no solo el ateísmo, la contrariedad a la fe. En 1929 vienen los tratados de Letrán, le devuelven al Papa algunos territorios y ahora la Santa Sede ya queda erigida solo como un gobierno sobre algunas gentes católicas en el mundo, ya no sobre reinos, porque ya las revoluciones habían eliminado de muchos reinos y países la cristiandad como religión, aunque todavía quedaba un cierto sabor en los estados de religión, pero todavía no era en todos ni universal el ateísmo universal. En 1948 se funda el Estado de Israel después de la Segunda Guerra Mundial. Los ingleses son el brazo que ellos eligen para que ellos vayan, peleen el asunto y se los entreguen. Ahí lo tienen. Más o menos para 1950 se concluye en el mundo la evangelización, las últimas misiones en África. Y luego, ya en 1958, logran la remoción del catejón. Ya dijimos quién es el catejón, el Papa. Entonces, estos señores logran ahí imponer a uno de los suyos, ¿a quién? Al camarada Nikita Roncalli. Él, sabemos que iba a ser una especie de papa de transición. Su única chamba es abre el concilio, le da el pase que le había de algún modo medio quitado, y todavía no entendemos muchas cosas de lo que hizo su santidad Pío XII, pero le restituye al que vendría después de él, a Montini, el acceso a la posibilidad de ascender al papado, que no era papado, pero bueno, y queda ya entonces fuera de la ecuación el camarada Nikita Roncalli, pero él ya
logró algo importantísimo. Le metió mano a la misa. Cosa que desde que nos había sido dada por el Concilio de Trento, nadie lo había hecho. Él llega y lo primero que hace es meterle mano a la misa. Para decir, miren, sí puedo, la voy a tocar, la voy a mover, ¿y qué? Y lo hizo. Entonces el que sigue ya llegaba diciendo, bueno, ya se acostumbraron a que le metan mano, ahí les va. Para 1965 viene la apostasía universal. ¿A qué me refiero con apostasía universal? La jerarquía en masa, prácticamente todos, pese a que no les guste a ustedes, apostató de la Iglesia Católica porque firmó el concilio. No todos. No, tú vas a decir que sí, ese mismo obispo que nos dio una línea sucesoria, sí, estuvo presente. Sí, firmó de yo vine al concilio. No dijo yo estoy de acuerdo con el concilio. Porque en los hechos dijo no estoy de acuerdo. Oye, pero Lefebvre también dijo no estoy de acuerdo. Sí, es cierto. Lefebvre dijo no estoy de acuerdo, pero Lefebvre dijo vamos a salvar los sacramentos. Mientras que Monseñor Tuc dijo vamos a salvar a la iglesia. La iglesia, que es la que produce, por llamarlo de algún modo, los sacramentos. Y además, aparentemente había otras motivaciones ahí con Lefebvre que ni les voy a poder demostrar, pero finalmente en los hechos sabemos que lo que Lefebvre hizo mucho más mal que bien. En 1969, y lo dice la canción del grupo Eagles, para aquellos que entiendan un poquito el inglés, escuchen la letra de la canción Hotel California, y ahí van a notar que se habla de la abolición de la misa. Entonces, en 1969 se celebra la última misa católica oficial en el planeta Tierra. Y digo oficial porque vino a ser sustituida en la iglesia oficial por otra cosa. Entonces, ya hablaremos un poquito más de esto. Primer asunto, la eliminación o remoción del obstáculo, o también llamado el catejón. Ya quedamos que el catejón, nos dicen los padres de la iglesia, que es el Imperio Romano, que se traduce finalmente en el poder del papado, la institución del papado. Entonces, en 1950, ellos estuvieron luchando para ir infiltrando, cosa que nos denuncia su santidad Pío X, ir infiltrando gente sabiendo que algún día uno de ellos llegaría hasta arriba. Oye, la iglesia es indestructible, no puede ser, tiene que haber algo de catolicidad. No. Tienen ustedes que ponerse a pensar, y no se los voy a decir yo, qué es lo que hace esencial a la iglesia, y lógicamente a un católico. Entonces, ¿qué títulos y atributos tenía el Papa? O sea, ¿de qué gozaba este mundo al tener un Papa? Tenía una luz para las naciones. Tenía alguien que le dijera a este mundo, esta es la verdad. Y le imponía no le imponía, transmitía las gracias necesarias a este mundo para que la verdad prevaleciera. Era el guía, por lo tanto, de la humanidad. O sea, era el único guía verdadero que tenía la humanidad, la única fuente de civilización real que tenía este planeta. Él era el padre de las naciones. ¿Por qué? Porque todos los reinos durante la cristiandad que se generaron fueron generados por la iglesia, y eso sí traían el verdadero progreso a la humanidad. Y él era la sal de la tierra por excelencia. Y no vengan con cuentos de sí, la sal es aquello que te da el saborcito. No, espérame, la sal es lo que preserva de la corrupción, y la principal corrupción es la falta de Dios. Okay. Entonces, quedamos que remueven al papado. ¿Cómo lo remueven? Meten a alguien desde adentro que se apodere de la institución. ¿Cómo sabemos que no lo es? Muy fácil. Aquí tienen una foto de San Montini en la India cuando fue a un Congreso Eucarístico Internacional. Lo pueden ver ustedes en internet. ¿Ven ese cuadrito que tiene abajo de la mano? Que representa las 12 tribus del pueblo aquel. Él era el alto sacerdote. O sea, este señor no era católico por ningún lado. No lo era. No era el pontífice máximo de la Iglesia Católica. Él era el gran sacerdote de ellos. Y ahí lo tienen. Clarito se le ve. No lo escondía. Este señor tiró la tiara. ¿Qué representaba la tiara? El gobierno de Dios sobre el mundo.
El gobierno de Dios sobre el mundo. Este señor dijo, señores, ahí está su tiara. Ya no hay quien gobierne en nombre de Dios en este mundo. De ese tamaño es. Entonces, lógicamente, al caer el catejón, que es lo que quiere el ánimos para poderse mostrar, que no tenga a nadie que le haga mosca por delante, que se cae junto con él. Lógicamente, se cumple lo que profetizó Daniel, la abolición del sacrificio continuo o del sacrificio perpetuo. Ahora, para aquellos me dicen que no, la iglesia es invencible, nosotros somos invencibles. La iglesia siempre será la iglesia. En Roma siempre será la iglesia. La Salet nos dijo que no, muy claro. Y Daniel nos dice que no, nos dice que hará la guerra de los santos de Dios. ¿Quiénes son los santos de Dios? Los que están en gracia y tienen la fe ortodoxa. Y los vencerá. Y los venció. Los engañó. Cosa que también nos advierte nuestro Señor. Que serían engañados a ser posible aún los elegidos. Entonces, este señor engañó a todo el mundo haciéndose pasar por el Papa. No lo era. ¿Y cómo sabemos que no? Porque es bíblico que el catejón lo va a remover. Entonces ya lo removió. Y lógicamente él no puede permitir que siga habiendo el sacrificio perpetuo en el mundo. Pues no puede permitirlo. Si no, ¿cómo va a apoderarse del resto del mundo? Entonces, ¿qué hace este señor? El documento también lo pueden encontrar ahí. Este señor genera una orden legal. Por eso estoy hablando de abolir, que es un término legal, donde él prohíbe en la Iglesia Universal la misa, la única misa. Oye, nosotros todavía tenemos la misa en latín. No, espérame, será en latín, pero no es la de Trento, es la del camarada Nikita Roncalli. Y el resto del mundo está usando el Novus Ordo. ¿Y qué es el Novus Ordo? Bueno, este señor contrata a un grupo de 6 herejes para que esos señores fabriquen algo en su lugar que venga a suplantar a la misa. Y estos señores producen un documento que es lo que ahora ustedes llaman la misa del Novus Ordo. Pero está fabricado por herejes, o sea, no tiene nada de católico. Y este señor, en este documento de la estructura de la misa y de sus partes, nos dice que la misa o cena del Señor es la sinaxis sagrada reunión del pueblo de Dios que se reúne presidida por un sacerdote para celebrar el memorial del Señor. Por lo tanto, la promesa de Cristo es eminentemente válida que para la congregación local, donde hay los más reunidos en mi nombre, y estoy yo en medio de ellos. Me voy a tardar un poquito aquí. Primero, nos dice que es la reunión del pueblo de Dios, presidida por un sacerdote. Presidir implica que se tome uno de entre iguales o de entre pares y se pone al frente para presidir una reunión del pueblo. Ya no es un sacrificio, Nótese, aquí no dice por ningún lado que es sacrificio. Y, lógicamente, si esto no es sacrificio, aquí no hay transubstanciación, señores. ¿Por qué? Porque aquí nos están diciendo muy claro que Cristo se va a hacer presente donde haya 2 o 3 reunidos en mi nombre. Ya no es la presencia real. No hay sacrificio, no hay presencia real. Y está presidida por una persona. ¿Le llaman sacerdote? Sí, llámale como quieras. Pero es presidida. Y eso es entre iguales. Mientras que un sacerdote es alguien tomado o apartado del pueblo. No entre iguales. Y celebran el memorial del Señor, que eso es de los herejes. Entonces ahora, después de esto, ya ¿qué tenemos en los templos que un día antes fueron católicos? Teníamos altares, hoy tenemos mesas, como mandó Lutero y como mandó Cranmer, los ingleses. Entonces ahorita entren a cualquier templo disque católico y ya no hay altares, hay mesas, según Cranmer mandó. Entonces no hay sacerdotes, porque los fueron extinguiendo poco a poco conforme se murieron. Tampoco hay obispos ahí entre ellos, igual que todos los herejes perdieron la sucesión. No hay presencia real, porque lo que ellos quieren es que llegue la presencia donde estén 2 o 3 reunidos en mi nombre, y lo lograron. Entonces Montini y los que fabricaron el Novus Ordo. Y aquellos que todavía no estén seguros del asunto, déjenme decirles algo.
La liturgia católica es una cosa que es inspirada por el Espíritu Santo, igual que la Biblia. Entonces, díganme ustedes si el Espíritu Santo pudo inspirar esta definición de la misa. Díganme ustedes si lo pudo inspirar, y por lo tanto si esto viene de Dios. Ahora, vamos a hablar un poco de la apostasía política internacional. Para que llegue el ánimos, las naciones como naciones tienen que renunciar a la cristiandad. Hasta 1953 el gobierno español se obligaba a mantener a la iglesia como religión de Estado. Después, bajo lo que hicieron los siguientes papas, así llamados papas, vean lo que se dice que hizo su santidad Ratzinger. Nos dice que los siguientes concordatos y demás acuerdos que la Santa Sede negoció con todos los países están hechos dentro de los márgenes del derecho a la libertad religiosa y del derecho de igualdad de los ciudadanos ante la ley. Entonces, la Santa Sede ya no exige o no pone como condición que se le tenga como la única religión. Renunció a ello. Oye, pero es que los tiempos no permiten otra cosa. Sí, pero lo que ellos están promoviendo es la igualdad religiosa, poner a la iglesia al mismo nivel que todos, una más. Entonces, esto ya no puede ser obra de Dios, por ningún lado. Ni los supuestos papas, aún del gran y ortodoxo Ratzinger, que lo manejaron. Ya quedamos en que para que el ánimos pueda surgir, necesita que cada persona en este planeta sea un apóstata. Y no puede haber una apostasía donde antes no hubo catolicismo. Y además tiene que ser voluntaria, porque nadie se condena sin su propio consentimiento. Entonces, ¿quiénes son? Primero nos ponen todo un ambiente social para que nos olvidemos de Dios. Y esto viene desde que se inventó la imprenta. Digo, toda moneda tiene dos caras. La imprenta sí ha hecho bien, sí, pero también ha servido para promover más el mal. Por cierto, la iglesia no quería que la Biblia se difundiera indiscriminadamente, ¿eh? Eso es asunto de los herejes, porque esparcen sus errores más fácilmente diciendo, oh, es una Biblia, es la palabra de Dios, ¿qué puede tener de malo? Entonces, nos llevan a un materialismo hasta el día de hoy, que todo el mundo está feliz olvidándose de Dios. ¿Por qué? Porque estamos haciendo nuestro paraíso en la tierra. Cada vez progresamos más. Nuestra ciencia suple lo que Dios tenía que haber hecho. La ciencia ahora nos cura. Ya no es alguien que venga y te imponga las manos. Ya es científico. Entonces, quedamos que para que el ánimos pueda hacer su reinado, necesita que toda persona apostate. Y en el menor de los casos es que sea hereje. ¿Okay? ¿Qué es un hereje? Muchos de ustedes creen que un hereje es aquel que se opone frontalmente. No, yo digo que la Virgen nunca fue inmaculada. No, espérame. Un hereje es simplemente todo aquel que entiende de un modo distinto a como la iglesia ha determinado sus dogmas. O sea, no tienes que ir a negarlo frontalmente. Basta con que digas, bueno, la iglesia dice esto, pero yo lo entiendo de esta manera. ¿Ah, sí? ¿Tú lo entiendes así? Ya eres hereje. Y por lo tanto, ya estás fuera de la iglesia. Oye, pero no seas tan... ¿Qué quieres que te diga? ¿Tú crees que tal dogma, por ejemplo, de la infalibilidad papal, es nada más cuando el papa viene y saca un hechizo y dice, señores, voy a hablar ex cátedra? ¿Tú crees que esa es la infalibilidad papal, que así lo definió y lo pensó la iglesia? ¿O ese es tu modo de entenderlo? Es tu modo de entenderlo, por lo tanto eres hereje, por lo tanto estás fuera de la iglesia. Oye, pero es que yo fui engañado por el error. Pues sí, pero tienes los medios para salir de él. No has querido. Síguele. Ahora, todos aquellos que dicen que la iglesia, nosotros somos indestructibles, señores, ¿qué fue lo que hizo la perdición del antiguo pueblo elegido? Que entendieron el destino que Dios lo tenía destinado, valga la redundancia, a su manera. Entonces, como entendieron las cosas a su manera y lo querían a su manera, entonces dejaron de ser lo que Dios quería.
Y ustedes también ahorita quieren una iglesia ecuménica, una iglesia blandita, una iglesia que no sea dogmática. Pues, ¿qué quieren? Dejamos de ser el pueblo elegido. Apostatamos universalmente. Cuando a nuestros abuelos se les impuso la misa del Novus Ordo, nadie repeló, siguieron llenando los templos. Pues, ¿qué quieren que haga? Vamos a analizar esta profecía de nuestro Señor. Pero el Hijo del Hombre, cuando vuelva, ¿hallará ventura por fe sobre la tierra? Vamos a parafrasearla. A ver, nos dice Jesucristo nuestro Señor: cuando yo, su Dios, regrese, ¿a poco creen ustedes que voy a encontrar ortodoxia en este planeta? No una disque creencia en mí. No, yo creo en Jesucristo. No, yo soy un ateo guadalupano. No, yo soy un comunista guadalupano. No. ¿Creen que voy a encontrar ortodoxia sobre este planeta? Entonces, esto lo podemos transformar. Cuando yo regrese, ¿acaso creen que encontraré cubriendo este planeta a la iglesia que yo fundé? No, señores, la voy a tener que encontrar con lupa. ¿Por qué? Porque mi iglesia no puede morir ni puede enseñar el error. Mi iglesia es infalible. Aunque solo sean 3 gatos que promulguen la verdad, pero mi iglesia no fue vencida. Porque la parte que yo dije de no prevalecerán las puertas del infierno no se refiere a que no sea vencida ni jurídica ni militarmente, como lo quieren entender muchos. Significa que el error y la herejía nunca lograrán penetrar en la iglesia. Y no lo han hecho. Oye, pero entonces estás descartando toda la iglesia de Roma. Sí, toda la iglesia de Roma es hereje. Porque predican el error. Pero también predican cosas. Sí, predican algunas verdades. Unas de cal por las que van de arena. Eso no los hace infalibles. La iglesia católica es infalible. No comete ni un solo error en las verdades que enseña. Entonces, todo eso que es Roma ya está muerto. No esperen que esa Roma resucite ya, nunca. Entonces, ¿qué se necesita para ser católico hoy en día? Primero, aceptar que ya estamos en lo que nos dijo San Pablo, de que el catejón fue removido y por lo tanto ya se abrió el camino hasta el ánimos. Y si fue removido el catejón, estamos en la sedevacancia. Y tenemos que pedirle al cielo que nos dé un papa. Porque una iglesia sin papa es el relajo que tenemos entre los sedes hoy en día. Herirá al pastor y se dispersarán las ovejas. ¿Estamos dispersados? Ahora, ¿qué tan lejos estamos de que venga el ánimos? Bueno, las naciones ya apostataron universalmente como naciones. La disque iglesia católica, la cosa que manejan desde Roma, ya apostató desde hace rato y está unida y metida en la cama con todas las disque religiones. Y la gente en lo particular son modernistas en el mejor de los casos. Entonces, ¿qué falta? Poco. Ya tiene su estado. Ellos ya esperan a su Salvador. Entonces, ¿qué falta? Muy poco. Entonces, para dejarlo muy en claro, el obstáculo es la institución del papado. Y si remueven al papado, y por lo tanto se remueve la ortodoxia en la iglesia o en la institución, no en la iglesia porque ya quedamos que esa no puede morir, pero sí en lo que la gente percibe como la iglesia, por lo tanto se cumple la profecía que nos dijo Daniel, sería removido el sacrificio perpetuo, pero como es perpetuo tiene que seguirse ofreciendo, aunque para encontrarlo es con lupa. Entonces, ¿la sedevacancia está profetizada en la Biblia? Sí, señores, la sedevacancia está profetizada en la Biblia. Hoy estamos en tiempos de sedevacante porque es bíblico.